Nada más un anuncio breve para que no se vayan a espantar ahí la gente. El pastor nada más fue a hacerse un examen del coronavirus, a ver si estaba positivo, pero no tiene síntomas. La hermana no tiene síntomas tampoco, entonces no se van a apurar, nada más es por precaución. Le dijeron que tenía que estar aislado. Tenía que estar aislado unos 10 días, por si las dudas, pero va a tener los resultados uno de estos días. Esperemos en Dios que ya para el miércoles ya esté aquí, y pues vamos a estar orando, hermanos. Vamos a seguir adelante. Vamos a tener acá un predicador. Entonces, no le van a gritar faraón, por favor. No le pongan en los comentarios faraón, de ir a su pueblo. Pero nada más estén orando, hermanos. No se apuren. Y todo aquí sigue igual, ¿ok? Una vez más, el pastor fue a chequearse, pero no tiene síntomas, no tiene nada de eso. Entonces, estén orando nada más, ¿ok? No se espanten, y pues ahorita va a venir hermano Ricardo. Pásale. Con permiso. Pásale adelante, brother. Muy buenos días, hermanos, hermanas, tengan todos ustedes, los que están aquí presentes y los que nos miran, ¿verdad?, a través de las redes sociales, ¿verdad?, YouTube. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Ojalá que se encuentren bien, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Enrique, no se alarme, hermano, no se alarme, hermana. La situación es preventiva, ¿verdad? No es un hecho que nuestro pastor esté contagiado o algo, sino simplemente él está actuando por precaución para que no estemos expuestos, ¿verdad? Entonces, no por todo esto, hermanos, se va a dejar de predicar, se va a dejar de enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Una de las cosas por las cuales recuerdo, ¿verdad?, cuando estuvimos en el instituto, es que el maestro, ¿verdad?, que nos daba clases, nos recomendaba, ¿verdad?, siempre estén preparados, siempre tengan algo listo por ahí, ¿verdad?, porque no sabemos en qué momento se pueda necesitar, en qué momento pueda uno echar mano, ¿verdad?, de algo por ahí para poder dar un mensaje, ¿verdad? Entonces, inmediatamente se me vino a mi mente, ¿verdad?, esas palabras, y yo dije, wow, tremendo, ¿verdad?, ese consejo de nuestro maestro en el instituto. Y pues, sean bienvenidos, hermanos, hermanas, este domingo, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar, ¿verdad?, con el mensaje de este día, de esta mañana, y pues vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad?, los que están aquí presentes, ojalá hayan traído su Biblia, traigan su Biblia, hermanos, ¿verdad? Y si no hay en su casita o donde quiera que nos estén viendo, hermanos, tomen su Biblia y acompáñenme, ¿verdad?, a buscar el pasaje que se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 9, versículo 2. Vamos a ver el versículo 2 y también el versículo número 6. Isaías capítulo 9, versículo 2 y versículo 6. Y si usted hace anotaciones de repente, ¿verdad?, es bueno que lo haga. El título de este mensaje, ¿verdad?, es el mejor regalo que hemos recibido. El mejor regalo que hemos recibido. Y vayamos al pasaje. Isaías 9, versículo 2 y versículo 6. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos, hermanos. Padre bendito de la gloria, en esta mañana, Señor, queremos darle las gracias por su misericordia, Señor. Gracias por permitirnos levantarnos, Señor, tener vida, tener salud, Señor, tener una esperanza. Gracias, Señor, porque usted ha sido tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedir, Señor, en este momento que su Santo Espíritu tome control de este mensaje, de esta predicación, y que pueda hablar a cada corazón, Señor, que se ha dado cita, y también a cada corazón que esté viendo a través de las redes sociales, Señor, que vaya a escuchar y a mirar este mensaje, Señor. Le pedimos, Padre, que usted hable a cada corazón y que use su palabra, Señor. Le pido, Señor, que me quite a mí de este lugar, Señor, y que su Santo Espíritu sea el que haga la obra, que nos use, Señor, de una manera especial, y que podamos entender este mensaje, Señor, tan importante que vamos a estar hablando el día de hoy. Le pedimos, Señor, por nuestro pastor, que usted lo guarde, lo cuide, Señor, y por todos los hermanos, Señor, que no están en estos momentos acá, pero pedimos, Señor, que usted esté con ellos y que usted les guarde, les cuide, Señor, y que puedan estar al pendiente, Señor, en estos momentos de este mensaje. Le pedimos, Señor, que se quede con nosotros y que pueda hablarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿a quién no le gustan los regalos? ¿Verdad? Una pregunta de los que están aquí. ¿A quién no le gustan los regalos? ¿A nadie? Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Que si usted no la entiende bien, hubiera levantado su mano, ¿verdad? Porque no pregunté a quién le gustan los regalos. Pregunté a quién no le gustan los regalos, ¿verdad? Entonces, la importancia de saber escuchar y entender lo que uno está escuchando, hermanos. ¿Amén? Y hago esta pregunta porque sin duda alguna, ¿verdad? Y ahorita lo comprobé, al menos por los que están aquí, a todas las personas les gusta que alguien les recuerde y que puedan recibir algún detalle o regalo. No se diga si esa persona festeja su cumpleaños o acaba de lograr algo importante en su vida, ¿no? Es muy común que las personas cuando cumplen años, ¿verdad? O que se gradúan o hacen algo importante en sus vidas, pues por lo regular están esperando un detalle, ¿verdad? Un regalo, ¿verdad? De sus seres queridos o de amigos, y eso es algo normal, ¿verdad? Entonces es muy común, sobre todo en estas fechas de diciembre, de fin de año, que la gente comience a regalar a sus seres queridos y amistades todo tipo de regalos o detalles. Y pareciera que se ha vuelto ya una costumbre dentro de las familias cristianas también, ¿verdad? Y eso es bonito, es hermoso. La Biblia, ¿verdad? Este libro, la Biblia, la palabra de Dios, no nos indica una fecha exacta ni un día específico en cuanto al nacimiento de Jesús, pero sí registra el extraordinario evento y lo sobrenatural del mismo. Y ya se ha vuelto una costumbre recordar tal acontecimiento en este tiempo también. Llega diciembre, llega casi ya fin de año, y no solamente el pueblo cristiano, ¿verdad? O la mayoría del pueblo cristiano, sino también el mundo, hermanos, ¿verdad? Aunque ellos celebran de otra forma y por otra situación, ¿verdad? Desafortunadamente lo distorsionan esta celebración, ¿verdad? Pero el pueblo cristiano, ¿verdad? Suele reunirse, ¿verdad? Suele concentrarse, ¿verdad? En una festividad muy especial, muy específica.
¿verdad? Entonces, hoy vamos a meditar en el mejor regalo que podamos haber recibido. ¿Cuál es ese mejor regalo? El nacimiento de Jesús. Y vamos a mirar 3 aspectos solamente, ¿verdad? Para no hacer muy extenso, ¿verdad? Este mensaje, ¿verdad? Por ahí, de repente, no sé si ha habido quejas, ¿verdad? Espero que no. Que de repente duramos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero acuérdense que no soy yo, hermanos. Es Dios, ¿verdad? Quien ha dado el mensaje y pues el que tenemos que dar ese mensaje. ¿Amén? No podemos quedarnos con el mensaje nosotros, porque pues para eso estamos, para poder tratar de ser de bendición, hermanos. Amén. Entonces, veamos el primer aspecto de los 3 que vamos a estar mirando. Y el primero es que el mejor regalo que hemos recibido es extraordinario, porque su nacimiento fue anunciado desde el principio de la creación humana y a través de toda la historia bíblica, ¿verdad? Y vamos a ir recorriendo pasajes, algunos pasajes, ¿verdad? Para mirar esto, ¿verdad? Para darnos cuenta, ¿verdad? Quizá usted ya lo sabe, pero no está por demás, hermano. Amén. Y a eso venimos, ¿verdad? A aprender, a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues sobre todo, ¿verdad? Por aquellas quizá personas, ¿verdad? Que no han escuchado el verdadero mensaje de este tiempo, ¿verdad? Entonces, vayamos a nuestras Biblias, hermanos. A Génesis, capítulo 3, versículo 15. En el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, el tercer capítulo, y enfóquese en el versículo 15. La vez anterior creo que no estaba tomando agua, hermanos, y es que se me reseca la boca rápido. Y dije, híjole, a ver si no me quedo sin voz, ¿verdad? Pero ahorita sí me acordé, mi esposa me acordó, ¿verdad? Y me traje mi agüita, ¿verdad? Que se ayuda, hermano, se ayuda. Se mantiene uno hidratado y pues la voz está fluyendo, ¿no? Génesis 3, versículo 15, hermanos. Aquí encontramos, hermanos, ahorita vamos a dar lectura. Dice Génesis 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos, hermano, en este pasaje, la primera profecía acerca de la simiente, del nacimiento de Jesús, hermanos, ¿verdad? Ese pasaje específicamente, ¿verdad? Está hablando en el contexto de cuando Dios, ¿verdad? Maldice, ¿verdad? A la serpiente, ¿verdad? Y ese pasaje lo encontramos ahí en esa parte, ¿verdad? Entonces Dios le dice a la serpiente, ¿verdad? Que iba a poner enemistad entre ella y la mujer y la simiente, ¿verdad? De la serpiente, que viene siendo el enemigo, ¿verdad? Y la de ella, ¿verdad? Entonces, a través de la historia bíblica, miramos que esa simiente era la simiente que iba a venir a través de Cristo. ¿Ven? Entonces, vayamos a otro pasaje, ¿verdad? Donde también encontramos algo referente a esto. En Génesis, ahí mismo en ese libro, no vaya muy lejos, ubíquese en el capítulo 12 y en el versículo 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí encontramos, hermanos, la simiente de Abraham, ¿verdad? Va esa línea, ¿verdad? Ya miramos cuando se le dijo, ¿verdad?, de la mujer, ahora se le dijo a Abraham, pero también en el Nuevo Testamento, hermano, hay una referencia a esto. En Gálatas, en el libro de Gálatas, el capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y ahí nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está, hermanos. Tremendo esto. ¿Amén? Tremendo saber que Dios, ¿verdad?, desde el mismo principio, ¿verdad?, ya empezaba a formar el plan, ya empezaba a desarrollar un plan. Ya estaba formado el plan, lo empezó a desarrollar. ¿Verdad? Vemos en Génesis, ¿verdad? Ahora, también, no solamente con Abraham, también con el rey David, hermanos. En segunda de Samuel, busque segunda de Samuel ahí más adelante, segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, y ubíquese en el versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y mire el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Profecía. Referente a la simiente, que ya vimos es Cristo. Amén. Estas palabras dichas, ¿verdad?, por medio del profeta Natán al rey David. Pero también, hermanos, encontramos, ¿verdad?, que es extraordinario, ¿verdad?, porque su nacimiento, ¿verdad?, estamos viendo que fue anunciado desde el principio a través de la historia bíblica, porque también en Isaías, hermano, encontramos que ahí el profeta Isaías, y esto está tremendo, hermanos, porque si usted no sabía, el día de hoy va a enterarse. Si ya lo sabía, pues nomás lo va a corroborar, ¿verdad? Pero el profeta Isaías, aproximadamente 750 años antes, hermano, esto está tremendo, esto es impresionante. Aproximadamente 750 años antes del nacimiento de Jesús, él estaba profetizando ya ese nacimiento. Eso está tremendo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Fíjese lo que dice ahí, hermano. Lea. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el Nuevo Testamento vemos que se nos da la traducción de esa palabra, y que significa Dios con nosotros. Qué tremendo esto. Qué tremendo que Dios, desde entonces, hermano, ¿verdad?, echando a andar ese plan perfecto, el plan de Dios con nosotros.
Pero también, no solamente el profeta Isaías, también otro profeta, ¿verdad?, considerado menor, ¿verdad?, no porque fuera realmente menor, hermanos, sino por el mensaje, ¿verdad?, que encontramos. No es tan extenso como el de Isaías, pero es un profeta que también habló, ¿verdad? Isaías habló de que iban a nacer de una virgen, ¿verdad? Y ya lo leímos. Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, él profetizó a que no saben qué, hermanos, el lugar. Eso está tremendo, el lugar. Miqueas habló o dio profecía en cuanto al lugar donde iban a nacer. Isaías en cuanto a que una virgen iba a dar a luz, ¿verdad? Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tremendo, hermanos. Dice ahí, son desde el principio, desde los días de la eternidad, donde no hay tiempo, donde siempre ha existido. Qué tremendo, hermanos, amén. Esto es maravilloso, hermanos. Si usted nos está gozando allá donde nos está viendo, hermano, o aquí, los que están aquí, entonces no sé cómo vamos a ayudarnos, hermano. Pero eso está tremendo, hermano. Darnos cuenta de que Dios ya, desde el mismo comienzo, hermanos, y a través de la historia bíblica, ¿verdad?, nos está dejando saber el plan, el propósito, ¿verdad?, ante la venida de Jesús, ante el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el primer aspecto, hermanos, ¿verdad? Que el mejor regalo que podamos recibir es extraordinario porque su nacimiento fue anunciado desde el principio de la creación humana y a través de la historia bíblica. El segundo, hermanos, es extraordinario porque su nacimiento fue de manera sobrenatural. Y por si usted no entiende esa palabrita, hermanos, ¿verdad?, también algo que nos recomendó, ¿verdad?, nuestro maestro en el instituto es tener auxiliares bíblicos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es libros, ¿verdad?, o información adicional a la Biblia que nos pueda ayudar, ¿verdad?, en nuestra investigación o en nuestro estudio, ¿verdad?, acerca de un pasaje de las Escrituras, ¿verdad? Y uno de esos auxiliares es un diccionario, ¿verdad?, un diccionario bíblico o hasta un diccionario secular, ¿verdad?, porque a veces hay palabras que no entendemos, hermanos, y para eso están los diccionarios, ¿amén? Entonces, en el diccionario, la palabra sobrenatural nos dice que significa que excede a las leyes de la naturaleza. ¿Ah? Usted dirá, pues, ¿cuáles son esas leyes, verdad? A lo mejor nos quedamos igual. Bueno, cuando habla de que excede a las leyes de la naturaleza, ¿verdad?, nos está dando a entender que se sale o se salió de lo que es normal, ¿verdad?, o de lo que es regular o común, ¿verdad?, en palabras más entendibles, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto, verdad? Yo pienso que la mayoría, ¿verdad?, ya sabe, ¿verdad?, sobre todo los que somos adultos, ¿verdad?, y pues aquí hay niños, ¿verdad?, pero sabemos que entre un hombre y una mujer, ¿verdad?, cuando hay una unión, ¿verdad?, pues vienen los hijos, ¿verdad?, viene la familia, viene la procreación. Entonces, esa podemos decir que es la manera natural, ¿verdad?, la manera común, ¿verdad?, de que pueda haber descendencia, de que puedan venir los hijos. ¿Verdad? ¿Amén? Digo, no sabía eso tampoco. Entonces, cuando la Biblia habla de manera sobrenatural en cuanto al nacimiento de Jesús, es porque no fue de esa forma.
Fue algo extraordinario, hermanos. Y vamos a ir a la Biblia, no creo que me estoy inventando esto, ¿verdad? Y por eso me gusta siempre preguntar y decirles que si trajeron su Biblia. Porque aquí se va a dar cuenta. La Biblia dice, ¿cómo? Entonces, y usted en su casa o donde nos esté viendo, de igual manera, ¿verdad? Ojalá tenga su Biblia allá a mano, y si no, pues apunte el pasaje, ¿verdad? Para que lo pueda leer cuando tenga tiempo. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, si gusta ir ahí, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, y ubíquese en el versículo 34 y 35. Dice ahí: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Le preguntó. Pues no conozco varón, a lo que les decía. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está, hermanos. No fue de una manera natural, ¿verdad? María, ¿verdad? Lo acabamos de leer, le preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Hasta ella dudó, dijo: pues, ¿cómo? Si no conozco a nadie, no conozco varón. De la manera natural, hermanos. Pero el ángel le responde que no tenga miedo, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice ahí, iba a venir sobre ella, y el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra. De esa manera. ¿Verdad? Y aquí hay algo bien tremendo, hermano. Algo que cuando yo lo estaba leyendo, yo dije: wow, aquí hay algo bien, bien importantísimo, hermanos, que necesitamos darnos cuenta, si es que no lo sabíamos, y si ya lo sabía, pues reafirmarlo. Vale. Aquí, en este pasaje, se nos muestra que no podía venir o no podía nacer el Señor Jesús de una manera natural, por la simple y a la vez enorme e importantísima razón de que si hubiese venido de manera natural, María tendría que haber tenido algo con José. Así es. Y hubiese nacido Jesús. Pero como no fue así, ¿verdad? Y en ese supuesto, ¿verdad?, ese niño, ¿verdad?, Jesús, hubiese nacido con la naturaleza de pecado que todo ser humano nace. Sí, Señor. Porque todos nacemos de una unión natural. Y eso está tremendo, hermanos, porque solamente de esa manera, siendo Dios el que engendrara por medio del Espíritu Santo a María, podía nacer el Santo Hijo de Dios. El que podía redimirnos. El que podía pagar por nosotros nuestras culpas. Solamente de esa manera. Está tremendo. Si usted no había notado algo así allí, hermano, de lo que se ha perdido, hermanos. La importancia de leer la Escritura, hermano. La importancia de meditar en la palabra de Dios. Y ahí Dios nos da luz, hermanos, acerca de esto. ¿Verdad? De que solamente de esa manera podíamos tener esperanza, todo ser humano. Así es, amén. De poder un día ser salvados. Pero
Es extraordinario, ¿verdad? El mejor regalo que hemos recibido es extraordinario porque su nacimiento, ya lo estamos viendo, fue de manera sobrenatural. O sea, que excedió todas las leyes de la naturaleza, hermanos. Todo lo que usted y yo conocemos que es normal, ¿verdad? O que se ha dado siempre, ¿verdad? Eso fue algo muy diferente, ¿verdad? Y solamente Dios podía hacer algo así. ¿Verdad? Acuérdense, y estamos viendo que es el plan de Dios, el propósito de Dios desarrollado, ¿verdad? Para la venida de Jesús. Pasemos al tercer aspecto, hermanos, ¿verdad? Ya miramos que el mejor regalo que hemos recibido es extraordinario porque su nacimiento fue anunciado desde el principio de la creación humana y a través de la historia bíblica. Es extraordinario porque su nacimiento fue de manera sobrenatural, porque excede las leyes de la naturaleza. Y el tercero es extraordinario porque Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y esto está hermoso, hermanos. Está hermoso esto, hermanos. Y vamos a ir viendo pasajes, hermano, que no muchos, ¿verdad? Porque si no, pues aquí nos estaríamos yo que todo el día. No se espante. Amén. Pero pasajes claves, ¿verdad? Pasajes muy importantes que usted debe de conocer, hermano. Que usted debe de tener en su mente, en su corazón, para que cuando alguien se acerque a usted y le pregunte, ¿por qué celebras Navidad? ¿O para qué celebras Navidad? Usted sepa qué responder, hermano. Así es, amén. Y no se quede como que, pues sí es cierto, ¿verdad? No, yo también me lo pregunto. Entonces, vayamos, hermanos, a nuestra Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 1, empezando el Nuevo Testamento, hermanos, para que no batalle, ¿verdad? Donde llega el Nuevo Testamento, no lo den la vuelta, dice ahí Mateo, capítulo 1, ubíquese en el versículo 18 y vamos a leer desde el 18 hasta el 23. Dice así, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, que ya lo leímos en Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tremendo esto. Entonces, quiero llevar su atención al versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, y ahí está la razón. Porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es importantísimo, que usted lo conozca, que usted lo sepa. Porque solamente él podía hacer algo así. ¿Verdad? Ya vimos, ¿verdad? Ya vimos que si no hubiese nacido siendo engendrado por el Espíritu Santo de Dios, no podía ser nuestro Salvador. Porque sería un pecador como nosotros. No podría satisfacer, ¿verdad?, los requisitos de Dios.
Entonces, aquí está tremendo esto, hermano, ¿verdad? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vayamos a Lucas, ¿verdad? Ahí adelantito, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, ¿verdad? Y ese pasaje, ¿verdad? No sé ahorita, ¿verdad? Pero yo me imagino que ha de ser básico, ¿verdad? En el instituto. Amor, todavía los hermanos que están estudiando no llegan ahí, pero cuando les toque hacer un ensayo de predicación, ese pasaje va a ser clave, ¿verdad? Para desarrollar. Y luego cuando lo estaba leyendo dije, wow, me acordé de ese momento, ¿verdad? Porque teníamos que enfocarnos en este pasaje, ¿verdad? Donde habla de Zaqueo y de Jesús, ¿verdad? Y hacer, ¿verdad? Estudiar lo lógico, ¿verdad? Pero tratar de hacer una predicación de ahí, ¿verdad? De ese pasaje, ¿verdad? Entonces, y enfocándonos precisamente en este versículo 10, hermanos, donde habla, ¿verdad? De el motivo por el cual Jesús vino, ¿verdad? Dice Lucas, capítulo 19, versículo 10, ahí dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, amén. A buscar y a salvar lo que se había perdido. En este tiempo, hermanos, nos acordamos, celebramos de su venida, de su nacimiento. Y ahorita nos estamos dando cuenta del propósito por el cual ya Dios había contemplado esto. Buscar y salvar lo que se había perdido. Toda la humanidad está perdida. Dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Y estamos mirando que la única esperanza, la única opción válida delante de Dios es Jesús. Dice que Él vino para buscar y salvar. Tremendo esto, hermanos. Pero también en la epístola de Pablo a los Gálatas, en Gálatas, capítulo 4, hermanos, ahí más adelante, Gálatas está antes de Efesios y después de 2 Corintios. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5, hermanos. Gálatas 4, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito de Dios al mandar a su Hijo, buscar y salvar, y para poder redimirnos, hermanos. Dice ahí, recibiésemos la adopción. O sea, que no es que hayamos nacido siendo hijos, sino que hemos sido adoptados. Hemos pasado a ser o a formar parte de la familia de Dios por adopción. Gracias a Cristo. Gracias a Jesús. Gracias a que un día nació Jesús.
Tremendo esto. Sí, amén, amén. También vayamos a Romanos, hermanos, allá atrás. Romanos capítulo 8. Versículo 3, hermanos. Romanos 8, 3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice ahí, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ya vimos que Él no pecó, Él fue sin pecado. ¿Ah? Por ese nacimiento sobrenatural, gracias al Espíritu Santo. ¿Vale? Dice allí que Él vino, ¿verdad?, en semejanza de carne de pecado. O sea, a hacerse uno como uno de nosotros. A tomar el pecado de cada uno de nosotros. Eso en teología se llama imputación. Que Él cargó. No eran pecados de Él, eran de nosotros. Y Él cargó, Él hizo suyos. Eso es tremendo, hermano. Él vino para redimirnos, hermanos. Dice que Él, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Él murió, hermanos. Por eso Él exclamó en esa cruz: consumado es. Eso deja en nada cualquier religión, cualquier sacrificio, cualquier otra cosa, hermano, que la gente quiera hacer para obtener salvación. Cuando Él expresó eso, consumado es, le dijo al mundo, nos dijo a nosotros: no hace falta nada, no es necesario nada más. Qué importante la venida de Cristo, hermanos. Sí, amén, amén. Tremendo. Híjole. Amén. Se hizo pecado por nosotros, hermanos. Vayamos a Juan, hermanos. Evangelio de Juan. Un pasaje muy conocido, hermanos. Quizá a lo mejor usted se lo sabe de memoria. Donde es catalogado ese pasaje por los estudiosos como el Evangelio en miniatura. Si no sabe de qué pasaje estoy hablando, hermanos, es Juan 3:16. El Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, hermanos. Encontramos la razón por la que Dios nos ha dado un regalo. ¿Sabía usted eso, hermano? Que ya Dios nos ha dado un regalo. ¡Y qué regalo! ¡Tremendo! Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, hermano. Esto es el Evangelio. Esto es el mensaje, hermanos, que todo mundo debe de escuchar. Dice ahí que ha dado. Cuando se le predica a alguien, hermanos, este pasaje está tremendo porque
A mí me gusta decirle a la persona, ¿te gustan los regalos? No, pues que sí. ¿Sabías tú, le digo yo, que Dios ya te ha dado un regalo? La gente, muchas se sorprenden, muchas dicen, no, pues sí, ya. Pero muchas que se sorprenden dicen, no, un poco. Y yo digo, bien, está en ti recibirlo. Sí es. O no, gracias. Pero Dios ya nos ha dado un regalo, un tremendo regalo. Por eso el título, el mejor regalo que hemos recibido. Dice ahí que Dios no envió, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es. No por las religiones, hermanos. Vamos. Sí, estoy, amén. No por sacrificios. Sí, Señor. No por cualquier otra cosa. No. Por Él. Amén. Por Jesucristo, por Jesús. Sí, Señor. Amén. El único Bien. camino al Padre. Amén. Vamos. Si el mundo entendiera esto, Sí, otra cosa sería. así es. No habría tanta confusión allá afuera. Cierto. Amén. La gente no celebraría la Navidad por cualquier otra cosa. Ajá. Sabría por qué celebraría Navidad. Sí, así. Y daría gracias a Dios por eso. Ah, Hemos observado, hermanos, al menos 3 aspectos donde la Biblia nos muestra cómo Dios nos ha dado el mejor regalo que hemos recibido, el nacimiento de Jesús. sí, amén. Fue anunciado desde el principio a través del Antiguo Testamento, fue manifestado de una manera sobrenatural y el propósito por el cual vino a salvarnos. Es tan importante y relevante el nacimiento de Jesús que la historia, y esto es muy importante, hermanos, si usted no ha observado esto, ahorita se va a quedar sorprendido. Es tan importante y relevante el nacimiento de Jesús que la historia ha sido dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Así es, amén. Sí, Señor. Si no lo sabía, Ah, pues ya se está enterando. sí, Señor. Así de importante ha sido el nacimiento de Jesús. Amén. La misma historia ha dividido la historia, hermanos. Tremendo. Amén. Yes. Antes y después. ¿Ah? Ahí yo no sé cómo le hacen los ateos. ¿Ah? Los que no creen en Dios. Cierto, yes. ¿Ah? No sé qué se inventen ahí, pero ¿ah? Está tremendo esto, hermanos. ¿Ah? No podemos, como dice un dicho, tapar el sol con un dedo. Así mero. ¿Ah? Eso está tremendo. Imposible. Antes y después de Cristo. Cierto. ¿Ah? De la misma manera, si no hubiese nacido Jesús, no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Es cierto. Seguiríamos, ¿verdad? Como dice en otro pasaje de la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Yes. Seguiríamos esclavizados en una religión, enceguecidos pensando que haciendo buenas obras, Ajá. que yendo a tal o cual lugar, que creyendo tal o cual cosa, Ya, ¿verdad? vamos a salvarnos. Ya. Seguiríamos arrastrando todo lo que por generaciones nos heredaron nuestros padres, nuestros antepasados. Ignorancia, ceguedad, hermanos. Yes, así es, amén. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que nació Jesús. Sí, amén. Amén. Tremendo. Sí, sí.
Sin lugar a dudas, el nacimiento de Jesús es el mejor regalo que hemos recibido cada uno de nosotros. Yes, 100%. Amén. En estos pasados días, hablando con mis niños, yo les preguntaba que para ellos, ¿qué significaba el tiempo de Navidad? A lo que uno de ellos me respondió: la Navidad es porque nació Jesús. Centrado el muchacho. Amén. Y nos damos regalos. Es lo que digo. Y yo, pues sí. E hizo una pregunta. Y esto me dejó así como que, ¡ay! ¿Y cómo podemos darle un regalo a él? Hermano, hermana, amigo o amiga que escuchas este mensaje. Sí, amén. ¿Y tú, cómo puedes darle un regalo a Jesús? Recuerda que Él nos fue dado y se dio por ti y por mí para podernos redimir, o sea, pecados. Quizás seas alguien que aún no ha recibido este regalo, este precioso regalo. Hoy es un buen día para hacerlo. Dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Solo tienes que reconocer que estás falto delante de Dios a causa de tus pecados. Y que por esa razón mereces ser condenado. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, amén. Que tus buenas acciones no te ayudan a pagar esa deuda. Y que necesitas a un Salvador. Sí, amén. Que ya cumplió con esos requisitos que requería Dios. Tenía que ser perfecto y sin pecado en la persona de Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, a compartir este maravilloso regalo Sí, amén. con los que no lo tienen Sí, y hacer de este tiempo uno muy, muy especial. Vamos a orar todos. Bendito Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por haber mandado a Jesús a nacer a este mundo, Señor. Gracias porque definitivamente, si no hubiese nacido Jesús, no pudiéramos tener ninguna esperanza de ser salvados. Señor, quiero pedir, Señor, por toda esa gente que quizá esté mirando este mensaje y que no ha recibido ese regalo tan precioso que usted ya le ha dado a este mundo. Le pido, Señor, que sea usted con cada persona que en este momento quiera recibir ese regalo, Señor. Le pido por los que ya lo hemos hecho, Señor, para que tengamos ese ánimo, ese deseo de compartir este precioso mensaje con el que no lo sabe. Le pedimos, Señor, que haga real y verdadero este mensaje en cada una de las personas, de los hermanos que lo han escuchado, Señor. Le pedimos que nos ayude a valorar lo que usted ha hecho por nosotros y a celebrar, Señor, que usted un día nació para poder darnos vida eterna, para poder ser salvados de nuestra condenación.
Le pedimos, Señor, que se quede con nosotros el resto de esta tarde, Señor, y que nos ayude a seguir adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, se lo quiero pedir y rogar. Amén y amén. Bien, hermanos, pues